Hola a todos y a todas, mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y en esta presentación vamos a hablar de los músculos faciales. El objetivo es describir el origen de inserción de estos músculos, su función principal y el rol que cumplen dentro de la expresión facial. Los músculos faciales presentan tres características en común. Primero, su origen embriológico. Provienen del segundo arco faríngeo y por ende son inervados en conjunto por la ramo motor del nervio facial, séptimo pas craneal. Segundo, que presentan un origen en el hueso cráneo, o en este caso el desplagno cráneo, y su inserción es en la piel, permitiendo por ello la expresión facial. Y tercero, es que estos músculos van a cubrir las cavidades que generan los huesos del desplagno cráneo. La clasificación de estos músculos es muy variable dependiendo del autor anatómico. Para esta presentación vamos a nombrar los músculos según el sector topográfico que se ubica. Por ejemplo, vamos a hablar de los músculos en la región frontal, como es el occipito frontal, músculo prócer, corredor de las cejas, músculo que tiene relación con el cierre de la órbita, el músculo orbicular de los ojos, músculos relacionados con los cartílagos alares de la nariz y este grupo más relevante, puesto que van a hacer relación con la expresión de la sonrisa, los que están en el sector superior alrededor de la boca y los que están en el sector inferior de la boca. Bien, vamos a comenzar hablando de la primera porción, la porción frontal. Tenemos aquí tres músculos. El músculo occipito frontal es un músculo que presenta su origen en la piel y la parte del arco superior de órbita y va a presentar dos porciones, una porción frontal y una porción occipital. La porción frontal se origina donde hablamos y se va a insertar en un tegumento que va a dividir estas dos porciones. Y la porción occipital va a insertarse a nivel de la línea occipital superior o la línea nucal superior. La función de este músculo al contraerse es elevar las cejas, ¿ya? Y por eso que cuando nosotros contraemos este músculo, nosotros podemos palpar a nivel de la nuca y sentir la contracción de este músculo. ¿Okay? El segundo músculo es un músculo prócer. Este músculo prócer es un músculo triangular de base superior de vértice inferior. Se origina a nivel de la unión de los huesos propios de la nariz y se va a insertar entre las cejas. Y un tercer musculito es el músculo corrugador de las cejas, que es un músculo profundo. Se origina a nivel del arco superior, a nivel de las cejas, y se va a insertar entre ellas a nivel del origen de los huesos propios de la nariz. Aquí tenemos un esquema, cómo se distribuyen estos músculos alrededor del ojo. Músculo fronto-occipital, su porción frontal, músculo prócer, músculo triangular y el músculo corrugador de las cejas. La contracción del músculo prócer con el músculo corrugador va a llevar la expresión de enojo, como se ve en la imagen. El siguiente músculo es en la región de los ojos y este es el músculo orbicular de los ojos. Este músculo es un esfínter. ¿Qué significa eso? Que la contracción de este músculo concéntrico va a cerrar o obliterar el espacio que hay aquí. Presenta dos porciones, una porción externa llamada porción orbicular y una porción más pequeña llamada porción palpebral. La porción orbicular del ojo presenta su origen a nivel del canto medial o el ángulo interno del ojo entre el proceso frontal del maxilar y también la porción medial del hueso frontal. Desde ahí estas fibras se dirigen en forma radial hacia lateral para insertarse luego alrededor de el borde de órbita. La porción orbicular del ojo es una porción más pequeña, más fina y presentan un origen a nivel del ángulo interno del ojo en relación a la carúncula lagrimal. Sus fibras luego se dirigen hacia radial en forma lateral para insertarse igual que el precedente. ¿Qué importancia clínica tiene este músculo orbicular? Principalmente la porción palpebral de este músculo. Es que este músculo permite al momento de su contracción la dilatación y la contracción de la carúncula lagrimal.
del saco lagrimal. Y esto permite que drene la lágrima hacia el ducto lacrimonasal, hacia la nariz. Ahora, ¿qué otro elemento importante hay alrededor de este músculo? Que al contraerse, la porción palpebral no permite el cierre en forma de esfínter, sino que permite la depresión o el descenso del párpado superior, puesto que nuestro ojo presenta un soporte cartilaginoso llamado tarso superior y tarso inferior. Esto permite que el ojo, al momento de contraerse este músculo orbicular, principalmente la porción palpebral, el párpado superior descienda y cierre nuestro ojo. En cambio, la porción orbicular, a su contracción, aquí vemos una fotografía de la contracción por parte de la porción orbicular del músculo orbicular del ojo, generando aquí, en caso de patologías como blefarospasmo, una contracción exagerada de este músculo. El siguiente músculo es el músculo nasal. Este es un pequeño músculo que cubre los cartílagos alares de nuestra nariz. Siente dos porciones, una porción transversa que va de lado a lado de nuestra nariz y una porción alar cuya función a la contracción es dilatar las narinas. Otro músculo muy pequeñito se llama músculo depresor del septo nasal o depresor del tabique o músculo mirtiforme, cuya función va a ser deprimir la punta de la nariz. Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos que tienen relación con la porción superior en relación a la boca. Para ello, primero vamos a hablar de el músculo orbicular de los labios. Este músculo orbicular es un esfínter, presentando una hendidura central o la hendidura labial, o la boca. Su origen es en relación a los procesos alveolares. Presentamos un músculo orbicular superior, originándose los procesos alveolares del maxilar, y una porción inferior que se origina en los procesos alveolares de la mandíbula. Sus fibras van a converger hacia el lateral y van a entrecruzarse a nivel de un punto llamado modiolo. Este punto, que es donde se entrecruzan estas fibras, se va a ubicar a 1 centímetro de la comisura de los labios hacia el lateral. Pues bien, los músculos que van a elevar a nuestro labio superior son desde lateral a medial, músculo cigomático mayor, músculo cigomático menor, músculo elevador del labio superior y por debajo un músculo llamado músculo elevador del ángulo oral. El músculo cigomático mayor se origina en lo más lateral del hueso malar o cigomático y sus fibras se dirigen hacia abajo y entrecruzan en este punto llamado modiolo. Luego tenemos el cigomático menor, que se origina en la unión del hueso cigomático y el hueso maxilar. Sus fibras van a dirigirse hacia abajo y van a entrecruzarse con el labio superior, con las fibras del músculo, la porción superior del orbicular. Luego tenemos el músculo elevador del labio superior, que se origina a nivel del reborde infraorbitario y sus fibras dirigen hacia abajo y se entrecruzan también con los músculos orbicular. Y finalmente acá por debajo tenemos el músculo elevador del ángulo oral, que se origina por debajo del foramen infraorbitario y sus fibras descienden hacia lateral y se entrecruzan con el cigomático mayor y el orbicular de los labios en este punto llamado modiolo. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver el músculo buccinador originándose en los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula, también originándose a nivel de este modiolo. Sus fibras se dirigen hacia posterior y se insertan en este rafe pterigomandibular. Continúa hacia atrás con el músculo constrictor superior de la faringe. Ahora vamos a hablar de los músculos relacionados con la depresión del labio, en este caso el labio inferior. Tenemos desde el lateral hacia medial el músculo depresor del ángulo oral, el músculo depresor del labio, el músculo cuadrado del mentón y luego tenemos un tremendo músculo que se origina a nivel de la fascia pectoral, que es el músculo platisma o músculo cutáneo de cuello. El músculo depresor del ángulo, o también llamado músculo triangular de los labios, se origina a nivel del borde basilar de la mandíbula y sus fibras se dirigen y convergen hasta este punto llamado modiolo. El músculo depresor del labio o cuadrado del
depresor del labio, perdón, se origina también en el borde basilar y sus fibras van a dirigirse hacia las fibras del labio, del músculo orbicular del labio inferior. El músculo cuadrado del mentón, o llamado borlas del mentón, se originan justo en la sínfisis mentoniana y sus fibras van a dirigirse también a entrecruzarse con el músculo del labio inferior. Y el músculo cutáneo de cuello es platisma, o músculo cutáneo de cuello. Se origina en la fascia pectoral, ¿ya? Y sus fibras van a converger hacia arriba y insertarse a nivel del borde basilar de la mandíbula y en este punto llamado modiolo. Su función al momento de contraerse va a generar depresión exagerada, digámoslo así, del labio inferior y del ángulo oral. Aquí tenemos un esquema de Rouvier donde nos muestra cómo convergen estos músculos alrededor del ángulo oral. Bien, aquí tenemos este punto llamado modiolo que se ubica a 1 centímetro del ángulo de los labios o comisura. Y aquí vemos cómo convergen los músculos que tienen relación con la elevación del ángulo, que es el músculo elevador del ángulo oral, el músculo cigomático mayor. Quienes se entrecruzan con el labio superior son el elevador del labio superior y de la nariz y el músculo cigomático menor. Por otra parte, tenemos el músculo buccinador que va a traccionar la comisura hacia posterior, igual que el músculo risorio. Quienes deprimen el labio son, como muestra en el esquema, el músculo depresor del labio inferior. Acá también debemos tener el músculo cuadrado del mentón o borlas del mentón. Quien deprime el ángulo oral va a ser el músculo depresor del ángulo de la boca y el músculo platisma o músculo cutáneo de cuello. Finalmente vamos a mostrar como ejemplo algunos gestos que realizan los músculos faciales. Por ejemplo, el músculo occipito frontal va a elevar las cejas, dando una expresión de sorpresa. ¿Okay? Los músculos del entrecejo, el músculo prócer, el corrugador de las cejas, va a dar una expresión de enojo. Eso, si lo sumamos a la contracción de la porción orbicular del músculo orbicular del ojo, va a dar una expresión de sospecha, ¿cierto? Por otra parte, los músculos elevadores del labio superior van a dar la expresión de sonrisa, ¿ya? Y cuando sumamos los elevadores del ángulo y los elevadores del labio, va a haber una sonrisa de carcajada expresiva. Cuando se contrae la porción, el músculo orbicular de la boca va a hacer una expresión de silbido. Y aquí se muestra claramente la acción de esfínter que tiene este músculo. Y finalmente, los músculos depresores del labio van a generar una expresión de puchero, ¿sí? De enojo. E incluso este músculo, el cuadrado del mentón, va a hacer una eversión del labio, ¿sí? Generando esta típica expresión de pena o de pucherito. Mi nombre es Pedro Aravena, profesor de acá de la Universidad Austral de Chile. Le agradezco la atención, espero que haya sido de su agrado. Y aquí dejo mis contactos para que, en caso de dudas, consultas respecto a esta u otras materias. Por su atención, muchas gracias.